Imagina que un destructor estadounidense clase Arleigh Burke está operando en el Pacífico Occidental. Su radar AN/SPY-1 está encendido. Sus sistemas Aegis están activos. La tripulación está entrenada. El enlace de datos tácticos funciona. Todo lo que puede estar preparado está preparado. Y entonces, en algún punto del horizonte, a más de 1000 kilómetros de distancia, algo despega. No es un avión. No es un misil de crucero tradicional. Es algo que viaja a más de 5 veces la velocidad del sonido y que puede cambiar de rumbo en pleno vuelo. Este es el momento exacto en el que la defensa antimisiles más avanzada del mundo entra en una zona donde cada segundo cuenta y donde ningún margen de error es aceptable. Estados Unidos tiene el sistema de defensa antimisiles más desarrollado del planeta. Eso no está en discusión. Pero este video no trata sobre ese poder. Trata sobre el momento en el que ese poder empieza a operar bajo condiciones que no fueron diseñadas para enfrentar. Porque hay una diferencia enorme entre detener un misil balístico con trayectoria predecible y detener un objeto que viaja a velocidad hipersónica, maniobra activamente y aparece en los sensores apenas minutos antes del impacto. La amenaza hipersónica no es nueva en concepto, pero sí en ejecución. Durante décadas, los misiles balísticos intercontinentales han viajado a velocidades hipersónicas en su fase de reentrada. La diferencia es que esos misiles siguen trayectorias balísticas. Una vez lanzados, su ruta es calculable. Los sistemas de defensa tienen tiempo para rastrearlos, predecir su punto de impacto y posicionar interceptores. Pero un misil hipersónico de planeo o un vehículo de crucero hipersónico no sigue esa lógica. Vuela dentro de la atmósfera, cambia de altitud, ajusta su rumbo. Y todo eso ocurre mientras viaja a velocidades que comprimen el tiempo de reacción a niveles casi imposibles de gestionar. Aquí es donde la defensa moderna enfrenta su primer límite real. No es un límite tecnológico absoluto. Es un límite operativo. Los sistemas existen, funcionan en pruebas controladas. Pero una prueba controlada no incluye saturación de sensores, señales falsas, decisiones políticas restrictivas, ni el riesgo de confundir un avión comercial con una amenaza real. En un escenario real, el margen entre detectar, decidir y actuar se reduce tanto que cualquier paso adicional en la cadena de decisión puede significar la diferencia entre interceptar o fallar. El primer problema es la detección. Un misil hipersónico que vuela bajo, dentro de la atmósfera, genera una firma infrarroja diferente a la de un misil balístico. No sube a altitudes extremas donde los satélites de alerta temprana pueden rastrearlo con facilidad. Se mantiene en zonas donde el radar debe competir con el ruido del horizonte, con el tráfico aéreo civil y con las limitaciones de curvatura terrestre. A velocidades superiores a 6.000 km por hora, ese objeto puede estar a más de 1.000 km de distancia y aparecer en el radar apenas 8 o 9 minutos antes del impacto. Si maniobra, ese tiempo se reduce aún más. Los satélites ayudan, pero no resuelven todo. Un satélite en órbita baja puede detectar el lanzamiento, pero no siempre puede rastrear el vuelo completo de un misil que cambia de altitud constantemente. Los satélites geoestacionarios tienen cobertura amplia, pero menor resolución para objetivos que vuelan rápido y bajo. La red de sensores terrestres y navales puede compensar, pero solo si están posicionados en el lugar correcto y si tienen línea de visión directa. En zonas donde la geografía complica el despliegue, esa red se vuelve incompleta. Aquí entra el segundo problema. Incluso si el misil es detectado, la información debe procesarse. El radar identifica un contacto. Ese contacto debe ser clasificado. ¿Es una amenaza real? ¿Es un señuelo? ¿Es un error del sistema? En condiciones ideales, ese proceso toma segundos. Pero en un entorno saturado, con múltiples contactos apareciendo simultáneamente, la cadena de decisión se alarga. Y mientras eso ocurre, el misil sigue avanzando. Los sistemas Aegis fueron diseñados precisamente para gestionar amenazas múltiples. Un destructor clase Arleigh Burke puede rastrear más de 100 objetivos simultáneamente y asignar interceptores a las amenazas más críticas.
Pero hay una diferencia entre rastrear y neutralizar. Un misil hipersónico no solo es rápido, es impredecible, cambia de rumbo, altera su altitud, y cada cambio obliga al sistema de defensa a recalcular la solución de tiro. En ese proceso, el margen de error se amplifica. El interceptor estándar SM-6 es uno de los pocos sistemas diseñados para enfrentar amenazas hipersónicas. Puede alcanzar velocidades superiores a Mach 3,5 y tiene capacidad de guiado terminal activo. Eso significa que puede ajustar su trayectoria en los últimos segundos antes del impacto. Pero incluso con esa capacidad, el interceptor necesita ser lanzado con suficiente anticipación. Si el misil hipersónico aparece tarde en los sensores o si cambia de rumbo después del lanzamiento del interceptor, la ventana de éxito se cierra rápidamente. Y aquí está el tercer problema. Cada interceptor tiene un costo. No solo económico, aunque un SM-6 cuesta más de $4 millones. El costo operativo está en la cantidad limitada de misiles que un destructor puede cargar. Un Arleigh Burke tiene 90 celdas de lanzamiento vertical. Esas celdas deben distribuirse entre misiles antibuque, misiles antiaéreos, misiles de ataque terrestre y misiles interceptores. Si una amenaza hipersónica requiere lanzar múltiples interceptores para garantizar una probabilidad razonable de éxito, el inventario se agota rápidamente. En un escenario donde un adversario lanza salvas coordinadas, combinando misiles hipersónicos con misiles de crucero subsónicos y drones señuelo, la saturación no viene solo de la velocidad, viene de la variedad. El sistema de defensa tiene que decidir qué amenazas priorizar. Y mientras toma esa decisión, algunas amenazas avanzan sin oposición. La geografía agrava el problema. No todos los océanos permiten el mismo margen de maniobra. En el Pacífico abierto, un grupo de ataque de portaaviones puede mantener distancia y operar con libertad. Pero en zonas como el Mar de China Meridional o el Estrecho de Taiwán, las distancias se reducen. Un misil lanzado desde tierra puede alcanzar su objetivo en minutos. La profundidad estratégica desaparece, y en esos espacios, la ventaja tecnológica de Estados Unidos deja de ser absoluta. Aquí es donde el conflicto se vuelve incómodo, porque no se trata de si la defensa puede funcionar alguna vez. Se trata de si puede funcionar consistentemente bajo presión, con información incompleta y en un entorno donde cada error tiene consecuencias estratégicas. Un solo misil hipersónico que atraviesa la defensa no necesita hundir un portaaviones para cambiar el cálculo estratégico. Basta con que impacte un destructor de escolta. Basta con que obligue a replegar fuerzas. Basta con que demuestre que la defensa no es infalible. Suscríbete si te gusta el video. El cuarto problema es el tiempo de respuesta humano. Los sistemas automatizados pueden procesar datos más rápido que cualquier operador, pero las decisiones críticas todavía requieren autorización humana. Activar un sistema de defensa en tiempos de paz tiene implicaciones políticas. Disparar un interceptor sin confirmación absoluta de amenaza puede desencadenar una escalada. Pero esperar esa confirmación puede significar perder la ventana de intercepción. En ese dilema, el tiempo se convierte en el recurso más escaso. Un misil hipersónico que viaja a Mach 7 recorre casi 2 km por segundo. Si aparece en los sensores a 100 km de distancia, la tripulación tiene menos de un minuto para detectar, clasificar, decidir y lanzar. Ese minuto incluye la verificación de que el contacto no es un avión civil, la confirmación de que el rumbo representa una amenaza real y la autorización para disparar. En condiciones ideales, ese proceso puede funcionar, pero las condiciones rara vez son ideales. La guerra electrónica añade otra capa de complejidad. Un misil hipersónico moderno no viaja solo. Puede estar acompañado de sistemas de contramedidas electrónicas diseñados para cegar radares, generar señales falsas o saturar los enlaces de datos. Si el radar de un destructor recibe múltiples señales simultáneas, tiene que filtrar el ruido y determinar cuál es la amenaza real. Ese proceso consume tiempo. Y en un escenario hipersónico, el tiempo ya está agotado. Los sistemas de guerra electrónica estadounidenses son avanzados. Pueden detectar intentos de interferencia
y ajustar frecuencias en tiempo real. Pero esa capacidad tiene límites. Si un adversario lanza un ataque coordinado que combina misiles hipersónicos, drones de distracción y señales de interferencia activa, el sistema de defensa enfrenta un problema de priorización. No puede defenderse de todo al mismo tiempo. Tiene que elegir, y cada elección implica asumir un riesgo. Aquí es donde la saturación deja de ser un concepto técnico y se convierte en una estrategia operativa. No se trata de lanzar 100 misiles hipersónicos. Se trata de lanzar suficientes amenazas variadas para que el sistema de defensa tenga que distribuir sus recursos de manera ineficiente. 3 misiles hipersónicos, 10 misiles de crucero subsónicos, 20 drones señuelo. Cada uno obliga al defensor a gastar sensores, procesamiento y munición. Y mientras el defensor responde, las amenazas más peligrosas avanzan protegidas por el ruido del ataque. El quinto problema es logístico. Un destructor que agota sus celdas de lanzamiento vertical en un enfrentamiento tiene que retirarse para rearmarse. Eso significa salir de la zona de operaciones, dirigirse a un puerto seguro o a un buque de aprovisionamiento y pasar horas recargando misiles. Durante ese tiempo, el grupo de combate pierde capacidad defensiva. Si varios destructores agotan sus reservas simultáneamente, la protección del portaaviones se debilita. Y en ese momento, el adversario no necesita atacar. Solo necesita mantener la presión. Esto no es teoría, es cálculo estratégico. Un adversario que entiende las limitaciones logísticas de la Armada de Estados Unidos no necesita destruir un portaaviones. Solo necesita forzar un desgaste continuo de interceptores hasta que el costo de mantener la presencia supere el beneficio estratégico. En ese punto, el portaaviones sigue operativo, pero su capacidad para proyectar fuerza se reduce. Y esa reducción es suficiente para alterar el equilibrio regional. La respuesta estadounidense a este problema ha sido diversificar las capas de defensa. No depender únicamente de interceptores cinéticos. Integrar armas de energía dirigida, como láseres de alta potencia, capaces de destruir amenazas sin agotar munición física. Desarrollar sistemas de defensa más rápidos, como el interceptor de planeo hipersónico, diseñado específicamente para alcanzar objetivos que vuelan a velocidades extremas. Mejorar la red de sensores para detectar lanzamientos antes y con mayor precisión. Pero cada una de esas soluciones tiene su propio conjunto de limitaciones. Los láseres de alta potencia necesitan cantidades enormes de energía y solo funcionan en condiciones atmosféricas favorables. Un día nublado, lluvia intensa o niebla densa reducen drásticamente su efectividad. Los interceptores hipersónicos todavía están en desarrollo y no estarán desplegados operativamente durante varios años. Las redes de sensores mejoradas requieren coordinación perfecta entre satélites, radares terrestres, buques y aviones de vigilancia. Y esa coordinación depende de enlaces de datos que pueden ser interferidos. Aquí es donde el sexto problema aparece: la dependencia de la red. La defensa moderna no funciona con sistemas aislados. Funciona con redes integradas donde cada sensor alimenta información a una cadena de mando centralizada que distribuye órdenes a los sistemas de armas. Si esa red se interrumpe, aunque sea temporalmente, la eficacia de la defensa cae. Un ataque cibernético dirigido a los enlaces de comunicación o es un misil antibuque que destruye un radar de largo alcance, un satélite que pierde conectividad en el momento crítico. Cualquiera de esos eventos fragmenta la red y obliga a cada unidad a operar con información parcial. En un entorno donde la velocidad de la amenaza no permite errores, operar con información parcial es operar a ciegas. Un destructor puede tener los mejores interceptores del mundo, pero si no recibe datos actualizados sobre la posición y trayectoria del misil hipersónico, sus probabilidades de éxito caen drásticamente. Y entonces surge un dilema que va más allá de lo técnico: la decisión política. Porque en un escenario donde no hay guerra declarada, donde las reglas de enfrentamiento son ambiguas y donde un error puede desencadenar una escalada incontrolable, la autorización para disparar no es automática. Un misil hipersónico detectado en los sensores puede ser una amenaza real o puede ser una prueba.
puede estar dirigido al grupo de combate o puede estar siguiendo una trayectoria paralela sin intención de impacto. Y esa incertidumbre obliga a la cadena de mando a tomar decisiones bajo presión extrema. Si el comandante del destructor espera confirmación absoluta antes de lanzar un interceptor, puede perder la ventana de intercepción. Si lanza sin confirmación y el contacto resulta ser inofensivo, puede haber iniciado un conflicto que nadie quería. En ese espacio entre la detección y la decisión, la guerra moderna deja de ser un problema de capacidad técnica y se convierte en un problema de juicio humano bajo condiciones imposibles. Aquí es donde los límites reales de la defensa empiezan a mostrarse. No es que los sistemas no funcionen, es que funcionan dentro de parámetros que asumen tiempo, información completa y libertad de acción. Cuando esos parámetros desaparecen, la defensa sigue existiendo, pero opera con márgenes tan estrechos que cualquier variable adicional puede colapsar la cadena de respuesta. La geografía vuelve a jugar un papel central. En el Atlántico, lejos de costas hostiles, un grupo de combate tiene espacio para maniobrar, tiempo para detectar amenazas lejanas y profundidad estratégica para replegar fuerzas si es necesario. Pero en el Indo-Pacífico, cerca de zonas donde actores regionales tienen acceso a misiles hipersónicos desplegados desde tierra, esa profundidad desaparece. Las distancias se miden en cientos de kilómetros, no en miles. El tiempo de alerta temprana se mide en minutos, no en horas. Y cada decisión tiene que tomarse sabiendo que el margen de error es mínimo. En esos entornos, la defensa perfecta no existe. Existe la defensa probable. Y esa probabilidad depende de factores que cambian constantemente. La cantidad de amenazas simultáneas, la efectividad de las contramedidas electrónicas del adversario, la disponibilidad de interceptores, la calidad de los datos de los sensores, la rapidez de la cadena de mando, la claridad de las reglas de enfrentamiento. Cada uno de esos factores puede inclinar la balanza entre éxito y fallo. El séptimo problema es la adaptación del adversario. Los misiles hipersónicos no son estáticos, evolucionan. Las versiones más recientes incorporan capacidades de maniobra terminal más agresivas, diseñadas específicamente para evadir interceptores en los últimos segundos del vuelo. Algunas variantes pueden separarse en múltiples cabezas, cada una con su propia trayectoria. Otras incluyen señuelos integrados que complican la identificación del objetivo real. Y todas están diseñadas asumiendo que el defensor tendrá sistemas avanzados intentando detenerlas. Eso significa que la defensa no solo tiene que funcionar hoy, tiene que seguir funcionando contra amenazas que se diseñan específicamente para superarla. Es una carrera constante. Estados Unidos invierte en mejores sensores. El adversario invierte en mejores contramedidas. Estados Unidos desarrolla interceptores más rápidos. El adversario desarrolla misiles más maniobrables. Y en esa carrera, la ventaja nunca es permanente. Aquí es donde el costo se vuelve insostenible. Porque cada mejora en la defensa requiere inversión masiva en investigación, desarrollo, producción y despliegue. Y cada mejora tiene que distribuirse entre docenas de buques, cientos de plataformas y miles de operadores. Mientras tanto, el adversario solo necesita desarrollar una nueva variante de misil y producir suficientes unidades para saturar la defensa en un punto específico. La asimetría no está en la capacidad técnica, está en el costo de mantener esa capacidad a escala global. Un portaaviones estadounidense puede operar en cualquier océano del mundo, pero para hacerlo de manera segura en zonas donde existen amenazas hipersónicas, o necesita escoltas con capacidad de defensa antimisiles avanzada, cobertura aérea constante, inteligencia actualizada sobre posiciones de lanzamiento enemigas y apoyo logístico continuo para reabastecimiento de munición. Cada una de esas capas tiene un costo operativo, y en algún punto ese costo empieza a competir con otras prioridades estratégicas. La pregunta entonces no es si Estados Unidos puede defenderse de misiles hipersónicos. La pregunta es cuántas veces puede hacerlo antes de que el desgaste operativo, el agotamiento de inventarios y el riesgo político acumulado obliguen a reconsiderar la presencia en ciertas zonas.
Porque en conflictos modernos, el objetivo no siempre es destruir al adversario. A veces es suficiente con hacerle entender que mantener la presencia cuesta más de lo que vale. Y aquí aparece el octavo problema: la percepción estratégica. Si un adversario logra demostrar que puede amenazar consistentemente a un grupo de combate estadounidense sin necesidad de destruirlo, la disuasión empieza a erosionarse. No porque Estados Unidos pierda capacidad militar, sino porque cada despliegue se convierte en una decisión política compleja que requiere justificación interna y externa. En ese punto, el portaaviones sigue siendo poderoso, pero su poder empieza a ser cuestionado. Esto no significa que los portaaviones sean obsoletos, significa que operan en un entorno donde su invulnerabilidad percibida ya no es absoluta, y esa percepción tiene consecuencias. Los aliados regionales empiezan a dudar de la capacidad de protección estadounidense. Los adversarios se vuelven más audaces en sus movimientos. Las zonas grises se expanden. Y en medio de ese ambiente de incertidumbre, cada incidente menor tiene el potencial de convertirse en una crisis mayor. La defensa antimisiles hipersónica no es un problema que se resuelve con una sola solución. Es un problema que requiere capas redundantes, capacidad de adaptación constante y aceptación de que ninguna defensa será perfecta. Estados Unidos lo sabe. Por eso invierte en múltiples líneas de desarrollo simultáneas. Interceptores más rápidos, sensores más precisos, armas de energía dirigida, sistemas de guerra electrónica más sofisticados, redes de comando y control más resilientes. Pero mientras esas capacidades se desarrollan, la amenaza sigue evolucionando, y la brecha entre lo que existe hoy y lo que se necesitará mañana sigue siendo un espacio vulnerable. En ese espacio, las decisiones deben tomarse con información imperfecta, bajo presión extrema y con consecuencias que pueden durar años. El noveno problema es el más difícil de admitir: la posibilidad del fracaso. En cualquier sistema complejo que depende de múltiples variables alineándose correctamente, existe una probabilidad de que algo falle. Un sensor que no detecta a tiempo, un interceptor que no ajusta correctamente su trayectoria, una decisión que se toma un segundo tarde, un enlace de datos que se interrumpe en el momento crítico. Cualquiera de esos fallos, en un entorno hipersónico, puede significar la diferencia entre interceptar y no interceptar. Y si ocurre un fallo, las consecuencias no son solo materiales, son estratégicas. Un misil hipersónico que atraviesa la defensa y impacta un buque no solo causa daño físico, demuestra que la defensa puede ser superada, y esa demostración altera el cálculo de todos los actores involucrados. Los adversarios entienden que tienen una capacidad viable. Los aliados empiezan a cuestionar la garantía de protección. Y Estados Unidos enfrenta la necesidad de explicar públicamente por qué la defensa más avanzada del mundo no pudo detener una amenaza que se sabía que existía. Aquí es donde la guerra moderna se vuelve verdaderamente incómoda. No porque falten capacidades, sino porque las capacidades existentes operan en un margen tan estrecho que cualquier error se amplifica. Y en un conflicto donde ninguna potencia quiere una guerra total, pero ninguna puede permitirse retirarse sin costo estratégico, esos márgenes se vuelven el campo de batalla real. Un portaaviones estadounidense sigue siendo una de las plataformas más poderosas jamás construidas. Eso no ha cambiado, pero el entorno en el que opera sí ha cambiado. Ya no es suficiente tener la mejor tecnología. Hay que tener la mejor tecnología operando perfectamente, en el momento exacto, bajo condiciones adversas, con información incompleta y decisiones tomadas en segundos. Y esa combinación es difícil de garantizar. La defensa frente a misiles hipersónicos no ha fracasado, pero tampoco ha demostrado ser infalible en condiciones reales de combate. Y mientras esa incertidumbre persista, cada despliegue en zonas de alto riesgo será una apuesta calculada. Una apuesta donde la tecnología, la geografía, la saturación, la política y el error humano se combinan de maneras que no siempre pueden predecirse. En algún momento, un comandante naval tendrá que tomar una decisión: mantener la presencia en una zona donde la amenaza hipersónica es constante, sabiendo que cada día aumenta la probabilidad de un incidente,
O replegar fuerzas, reduciendo riesgo pero admitiendo que ciertos espacios ya no pueden ser controlados con la misma libertad que antes. Esa decisión no la toma solo el comandante, la toma la cadena política completa. Y esa cadena tiene que balancear seguridad operativa con objetivos estratégicos de largo plazo. La pregunta final no es si un misil hipersónico puede ser detenido. La pregunta es cuántas veces puede funcionar la defensa antes de que el costo operativo, el desgaste de inventarios y el riesgo estratégico acumulado obliguen a replantear la presencia en ciertas regiones. Porque en la guerra moderna, perder no siempre significa ser destruido. A veces significa admitir que operar en ciertos entornos se ha vuelto demasiado arriesgado. Estados Unidos sigue siendo la mayor potencia naval del mundo, y eso no está en discusión. Pero incluso la mayor potencia enfrenta límites cuando el entorno comprime el tiempo de reacción a niveles mínimos, cuando la información es incompleta y cuando cada decisión puede desencadenar consecuencias que duran años. Esos límites no los impone solo la tecnología del adversario, los impone la combinación de velocidad, saturación, geografía, política y error humano. En ese espacio estrecho entre detectar y decidir, la defensa antimisiles hipersónica deja de ser un problema técnico y se convierte en un dilema estratégico. Y ese dilema no tiene respuestas absolutas, solo decisiones incómodas. Suscríbete si te gustó el video.